Buenas noches, mi nombre es Samuel Paula y en este día estaremos hablando de lo que son las herramientas de estadística de minería de datos. A modo de introducción, como sabemos, en la era digital los datos son un recurso estratégico. En el análisis de datos se convierte en una herramienta esencial. Este campo abarca un conjunto de diversas técnicas y estadísticas que nos permiten explorar, comprender y analizar los datos de manera más efectiva, desde los fundamentos como el cálculo de parámetros estadísticos, la media, la varianza, la correlación, hasta técnicas más sofisticadas como son las bayesianas y la prueba de hipótesis. El análisis de datos nos proporciona las herramientas para tomar decisiones más informadas. Y a modo de inicio estaremos definiendo lo que es el cálculo de parámetro estadístico. El cálculo de parámetro estadístico nos permite resumir y entender el conjunto de datos de manera más sencilla y es muy útil en el análisis de datos, ya que dentro de un conjunto de datos muy amplio, nosotros, es decir, mediante este parámetro, podemos analizarlo de una manera más adecuada. Y por otro lado tenemos lo que es la media, la varianza y la correlación. La media es el promedio de un conjunto de datos. El mismo se calcula sumando de todos los datos y dividiendo por la cantidad total de elementos. Y tenemos lo que son la varianza, que mide la dispersión de los datos con respecto a la media. Cuanto mayor sea la varianza, más disperso estarán en los datos. Y por último, la correlación, que mide la relación entre dos variables, indicando si una variable tiende a aumentar o a disminuir al hacerlo de la otra, y se representa mediante el coeficiente de correlación de Pearson, que el mismo se denota con la letra R y toma valores entre -1 y 1. Y hay diferentes técnicas que suelen implementarse en lo que es el análisis de datos. Entre ellas tenemos lo que son las técnicas bayesianas. Las técnicas bayesianas se utilizan para calcular probabilidades, teniendo en cuenta tanto la información previa que tenemos como los nuevos datos que obtenemos. Se basa en el teorema de Bayes, que permite actualizar nuevas creencias conforme llegan nueva información. Y tenemos lo que es la prueba de hipótesis, que es un método estadístico muy fundamental que se utiliza para decidir, basándonos en datos, si una afirmación sobre una población es verdadera o falsa. Esta implica formular una hipótesis y luego analizar los datos para determinar si hay suficiente evidencia para aceptarla o rechazarla en el momento. Y tenemos una técnica muy fundamental, que es la técnica de regresión lineal, que la misma nos permite encontrar la relación directa y más simple entre dos variables. Variable dependiente, que sería Y, lo que queremos predecir, por ejemplo, sería las calificaciones, salarios y ventas. Y variable independiente, que sería X, lo que usamos, por ejemplo, para predecirla serían las horas de estudio, en caso que estaremos analizando esa parte, o la experiencia laboral, o precios, y etcétera. Y el resultado de este análisis es una línea recta que muestra cómo cambia Y cuando cambia X. La línea se describiría de la siguiente manera, donde empieza la línea, el valor de Y cuando X es igual a 0, y B cuando aumenta o disminuye X, si cuando aumenta o disminuye Y
si X sube a una unidad y tenemos lo que es el análisis multivariante. El análisis multivariante es un conjunto de técnicas de estadística que se utilizan para estudiar y analizar más de dos variables al mismo tiempo. Es una parte muy fundamental dentro del análisis de datos porque la podemos ver aplicada en diferentes ámbitos. En los supermercados la podemos utilizar para segmentar los clientes por su compra. Los bancos suelen utilizarla para evaluar el historial crediticio de sus empleados y en la salud para prevenir riesgo de enfermedades de los pacientes. Y por último tenemos lo que es el análisis de clúster, que son técnicas estadísticas que agrupan un conjunto de datos en categorías o clúster basado en su similitud. Su objetivo es identificar patrones en grandes volúmenes de información sin necesidad de etiquetas previas. Y esto sería todo con relación a lo que son las herramientas estadísticas de minería de datos. Si algo podemos analizar en cuanto a lo que es exposición, y es que todita van orientada a lo que es la gran cantidad de análisis de datos. Es decir, que como son de estadística, la mayoría o todas las herramientas que mencionamos aquí son utilizadas para analizar grandes cantidades de datos. Esto sería todo y espero que le haya sido de mucha ayuda para entender dicho tema.